día, amigos. En esta oportunidad vamos a ver algunas herramientas que se utilizan para analizar la colinealidad, específicamente referidas a ver cuánto se correlacionan las variables independientes, que es la forma más sencilla de poder enfrentar este supuesto. Eh, en específico, uh, vamos a trabajar con un archivo de datos que me lo pueden pedir después, digamos, si lo necesitan. Algunas librerías que vamos a trabajar, no necesariamente todas, pero las pongo, son las que siempre cargo, ¿sí? Y obviamente lo estoy haciendo en R Markdown para que quede ahí el archivo y si alguien lo necesita se lo puedo enviar. También lo tengo como script. Específicamente, eh, atendiendo un poco mejor a lo que estamos viendo, ¿sí? Obviamente voy a hacer mi carga de datos, ¿cierto? Hago un ajuste para la variable dependiente y saco algunas variables que están repetidas y que sé que automáticamente me van a dar algún problema de colinealidad, ¿ya? Eh, Generalmente siempre recomiendo crear el primer modelo, dado que como todos los análisis se hacen sobre los residuales, evidentemente es necesario tener esta. Y aparte que uno investiga y prevé eh, hace un análisis previo respecto a qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿ya? Entonces, tenemos que el rendimiento, que el resultado de una prueba, está medido o se quiere evaluar en función de qué variables pudiesen explicar, ¿cierto?, este rendimiento, ¿ya? Por lo que ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, tenemos varias variables, pero de lo que aquí importa es que evidentemente no tenemos ningún problema de valores no disponibles, ¿sí? O que en su defecto, cuando hay una mayor cantidad de eh, variables que datos, también se produce un desajuste de análisis y por lo tanto hay que empezar a mirar. Eh, una mirada inicial, ¿cierto? También nos permite ver que tenemos un R cuadrado de un 62%, bastante cercano al R cuadrado ajustado y por lo tanto en términos de tamaño de muestra andamos bastante bien. Pero evidentemente cuando hacemos el análisis del BIF o el factor de inflación de la varianza que nos permite ver la existencia de colinealidad, evidentemente no está apareciendo de que sí, evidentemente hay en variables asociadas al PNEM, variables asociadas al lenguaje, matemática y precio ponderado con mayor fuerza, ¿ya? No quiere decir que son las variables que son las problemáticas, sino que ahí hay alguna incidencia en que se está manifestando alguna relación entre esas variables y que entre historia y ciencias también habría muy poca relación, ¿sí?, con otras variables, ¿ya? Entonces, uno de los métodos que se usa para poder mirar siempre una matriz de correlaciones, que esta es en base a la Hardcore Plot, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, permite tener una visión de las correlaciones y de la fuerza de la correlación, ¿ya? Mientras más oscuro, más azul, la relación es positiva, mientras más rojo, ¿cierto? Y hacia el -1 la correlación es indirecta o negativa, ¿ya? Eh, entonces, si ustedes miran, aquí tenemos la variable dependiente y que se mide contra PSU, ciencia, historia, matemática, lenguaje y la nota de enseñanza escolar, ¿ya? Entonces tenemos poca fuerza ahí, ¿cierto? Mucha fuerza con matemática y con algo en ciencia y mucho con PSU ponderado, poco con lenguaje, ¿ya? Eh, a mí en lo personal eh, esta herramienta a mí me deja muchas preguntas, muchas dudas, digamos, y que yo las relaciono con qué está pasando en términos de valores atípicos, ¿ya?
Entonces por eso a mí me gusta el chat correlation, porque evidentemente, que es muy distinta, ¿sí? Me permite ver no solo las correlaciones, ¿sí? En la parte superior de la matriz, sino que también la existencia de los 9 puntos por debajo de la matriz, ¿cierto? En la matriz inferior, en la parte de la matriz inferior. ¿Ya? Evidentemente aquí, si ustedes miran, historia tiene alguna concentración, ciencias también tiene alguna concentración en términos de rendimiento, en términos de historia, y no así en lo otro. Evidentemente, si ustedes se fijan, las nubes son mucho más grandes, ¿ya? Pero lo que nos interesa mirar bien es la matriz sin considerar la variable independiente, ¿ya? Que es la que estamos viendo ahí, que estoy marcando ahí con el mouse. Y si ustedes se van dando cuenta, aquí evidentemente tenemos algunos comportamientos atípicos, ¿ya? Comportamientos atípicos que tienen que ser explicados con en términos de los contextos, y ahí ustedes tienen que referir. Les voy a explicar para los que no son de Chile, que, estos son resultados de estudiantes que postulan a la carrera de ingeniería, y que obviamente en términos de historia, la prueba de suficiencia para entrar a la universidad no dice relación la historia con lo que entra en ingeniería, que son básicamente matemática o orientado a física, ¿cierto? ¿Ya? Y evidentemente ciencia que en Chile es una prueba de múltiples áreas, entre ellas biología, química y física. Entonces evidentemente algo dice, y evidentemente tampoco la tienen que rendir toda, porque no toda la ingeniería lo solicitan, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una limpieza de datos que nosotros pensamos que son atípicos, vamos a filtrar porque los de historia sean 0 y los de ciencia sean 0. No voy a sacar la variable historia, no voy a sacar la variable ciencia, porque estoy viendo si hay un problema específicamente que tiene que ver con el rendimiento o no. Lo que yo tengo que tener presente es que al sacar los ceros estoy sacando registros de la base de datos, ¿ya? Y por lo tanto estoy ajustando la base de datos sin considerar esos estudiantes. Si eso es un error o no, eso hay que analizarlo en términos de contexto, ¿ya? Yo solamente estoy analizando la herramienta, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente cuando yo estoy haciendo cualquier análisis, los valores atípicos son necesarios revisarlos. Y si yo miro entre esa herramienta y esa herramienta, ¿sí? Evidentemente el chat correlation me permite tener más información de lo que tiene la otra herramienta, ¿ya? Eh, Aunque, y aquí hay que tener cuidado, porque evidentemente cuando uno hace el análisis de los valores atípicos con algún otro, con, con, eh, con algún test, ya sea en términos de regresión o no, que son métodos diferentes. Uno tiene que entender que la regresión, un valor atípico es una coordenada, ¿ya? Y que no funciona de la misma manera que para una variable única, ¿ya? Entonces, limpiando los valores atípicos, pensando que esos son valores atípicos, si yo los elimino, ¿cierto? Y revuelvo a plantear, vuelvo a mirar y las correlaciones cambian, ¿ya? Si ustedes se fijan, eh, aquí tengo PSU ponderado con alguna otra, ¿cierto? Con historia, y está en 0.38, y antiguamente estaba en 0.29, no, PSU ponderado con ciencia, PSU ponderado con ciencia, 0.62, y ahora es 0.29, ¿ya? Entonces, evidentemente, esos valores atípicos cambian mucho la condición de análisis, digamos, ¿ya? Y si los miramos acá, evidentemente aquí estamos viendo que el panorama cambió, ¿ya? Si nosotros miramos aquí, estamos viendo una relación, porque esos puntos, como es un punto medio, obviamente va a generar tendencia y podría
agarrar en el análisis, por ejemplo, entre matemática e historia, tenemos de un menos 0,14 con estos datos atípicos, y entre matemática e historia ahora tenemos un 0,19. ¿Ya? Uno podría decir por qué aumentó, porque evidentemente aquí uno mira y hay una cierta tendencia, poca, pero existe. Si miramos entre historia y ciencia, antes había un menos 0,34, uno mira ahí están los datos, ahí hay valores cero, aquí hay valores cero, entonces lo que importa es esa nube de puntos que está ahí. Y si miramos acá, entre ciencia ahora ha aumentado a un 0,40. Entonces, si ustedes miran, eh, a mí en lo personal me gusta mucho más esta herramienta porque me permite visualizar mucho más cosas que, que me ayudan a entender bien cómo se relacionan las variables. Me permite trabajar sobre los datos para tener la mejor información posible. ¿Ya? Espero que les sirva, ¿sí? Y nos estaremos